Vamos a la Biblia, al Salmo 126, mis amados hermanos. Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra santa, tu palabra que es eficaz, tu palabra que corta más que toda espada de doble filo, tu palabra que es capaz de penetrar hasta partir el alma, tu palabra que puede discernir entre los pensamientos y las intenciones del corazón, tu palabra cuya promesa de sí misma dice que no vuelve a ti vacía. Ahora, Padre, usa tu palabra conforme a la dirección de tu Espíritu Santo. Usa también a este instrumento que has escogido para que hoy pueda exponer tu palabra. Mira a tu pueblo, guíale en esta verdad. Los amigos que están con nosotros, convéncele, oh Señor, con el poder de tu palabra. Y permite que todos los que estemos aquí estemos cautivados y cautivos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. El Salmo 126 está en la lista de los cánticos graduales. Desde el Salmo 120 hasta el 134, estos salmos en esta lista son llamados los cánticos graduales. Y estos cánticos, hay dos razones por las que son llamados así. Realmente la gente que estudia sobre los asuntos bíblicos no llegan a ponerse de acuerdo sobre una de estas dos razones. Son llamados graduales en primer lugar porque, según algunos, estos cánticos eran entonados en el templo de Jerusalén y quienes lo entonaban estaban parados sobre unas gradas y hacían juegos de voces, y por eso le llaman cánticos graduales, porque cada cantor tenía que tener una graduación en su voz para entonar estas canciones. En segundo lugar, se dice que son graduales porque son cánticos que se cantaban en las procesiones que llegaban hasta la santa ciudad de Jerusalén. La gente del pueblo iba en procesión subiendo el monte Sión, donde está asentada la ciudad de Jerusalén, y como la palabra subida en el idioma hebreo tiene que ver con graduación, estos cánticos que se cantaban en medio de la procesión eran llamados cánticos graduales. Sea cual sea el significado de estos cánticos, este en particular, el Salmo 126, para nosotros el día de hoy es un cántico de esperanza. Vamos desde el mismo versículo 1 a ver cómo quien compuso este cántico presenta la esperanza que guardaba en su corazón. Versículo 1 dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Si notamos, desde el mismo versículo 1, el escritor del Salmo está hablando del futuro, pero de un futuro positivo, de un futuro alentador,
de un futuro que brilla con la intención de estar mejor. Habla de cautividad, pero una cautividad que tendrá fin. Cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan. Los sueños son atribuidos a personas que tienen esperanza. De hecho, cuando hablamos de un futuro promisorio, hablamos de cuáles son tus sueños. La gente que no tiene esperanza no sueña, porque los sueños son pesadillas. La gente que tiene esperanza sueña con lo mejor, sueña con futuros alentadores. Dice el versículo 2, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Es decir, que en el futuro no solamente estaremos con sueños, sino que también estaremos alabando y estaremos contentos, estaremos riendo, dice el escritor del Salmo. Este salmo fue escrito en medio de un tiempo de tribulación para el pueblo. Estaban en cautiverio. Dice la palabra, cuando el Señor haga volver la cautividad. Estaban siendo asolados, estaban siendo oprimidos, encarcelados, perseguidos. Hace un momento estuvimos orando por la nación de Burkina Faso con las hermanas y hablaba la hermana Carmen de que esas naciones, en muchas de esas naciones africanas, los cristianos están sufriendo persecución y muerte. El domingo antes pasado, solo 40 cristianos fueron ejecutados por su fe. No eran ladrones, no eran malhechores, no eran violadores, eran simplemente personas que por demostrar su fe en Cristo ya fueron condenados a la muerte. Pero eso no será para siempre. Hay esperanza de liberación. Y estábamos orando y una de las peticiones que orábamos era para que el Señor cambie la mentalidad de los líderes de esas naciones. Ahora, mis amados hermanos, ¿eso es posible, sí o no? Eso es posible. Es posible. Y que esas naciones puedan tener la libertad que tenemos en la República Dominicana. Que ellos puedan reunirse abiertamente como estamos nosotros reunidos hoy. No tenemos temor de que entre la guardia de la República Dominicana y nos lleve a todos nosotros presos, o que tome a los pastores y los lleve a fusilar, porque tenemos libertad de culto, libertad de expresión en la República Dominicana. Pero hay naciones donde eso no es posible. Y el escritor está viviendo en un contexto de cautividad y él está soñando con un futuro de esperanza, un futuro mejor. Versículo 3. Dice la palabra, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. La palabra esperanza es una palabra que está diseminada por toda la Biblia, aunque no la leamos como tal. Pero la Biblia es un escrito de esperanza para nosotros. Los cristianos que vivimos hoy, a veces nos sentimos agobiados, a veces nos sentimos cargados, a veces nos sentimos que lo que estamos haciendo como que no le vemos algo positivo. Pero ahí la Biblia nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 58, la Biblia dice, hermanos, el trabajo en el Señor no es en vano. La Biblia dice, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10, que el Señor no es injusto para olvidar la obra de amor que nosotros hacemos en esta vida.
Y yo sé que a veces el trabajo en el Señor se torna pesado. Sobre todo cuando uno comienza a mirar al otro que no hace. Cuando uno comienza a hacer y el otro muy tranquilo, sin hacer nada. Entonces uno comienza a ver que la carga es muy pesada. Pero la Biblia da esperanza. Hermanos, permanezcan así firmes en el Señor, sabiendo que el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. No es en vano. Somos cristianos que en esta generación debemos vivir sostenidos por tres palabras que son claves en nuestro quehacer día a día. El apóstol Pablo resumió el cristianismo en tres palabras. Es una vida de fe, de esperanza y de amor. Fe, esperanza y amor. ¿Recuerdan cómo termina 1 Corintios 13, el versículo final? No recuerdo el número ahora. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Aunque dice al final, el mayor de ellos es el amor. Pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Porque la fe es el mensaje que predicamos. El mensaje que predicamos, el mensaje que vivimos es el mensaje de la fe. Cree en el Señor Jesucristo. Pon tu confianza en Cristo, en su obra, en su persona, en sus enseñanzas. Es el mensaje que nos sostiene a nosotros, porque nosotros no andamos por vista, dice la palabra, andamos por fe. Y vivimos esta vida creyendo lo que Dios nos ha dicho que ha de ser. Nadie ha recibido las promesas que Dios ha decidido darnos, pero la creemos como si ya la hemos recibido. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y bueno, esos que son bendecidos con toda bendición espiritual tienen que comprar la comida cara. Tienen que pagar un transporte caro. Tienen que sufrir los apagones. Entonces uno se llega a preguntarse, ¿y cuáles son las bendiciones espirituales que hemos recibido? Bueno, la Biblia nos dice que por fe ya la hemos recibido, pero va a haber una manifestación en el futuro. Y esa es la esperanza que tenemos. Pero el amor es lo que sostiene el quehacer nuestro, teniendo nosotros que servir a aquellos que aún nos aborrecen, teniendo que sonreírle a aquellos que nosotros sabemos que no les somos simpáticos. Porque la palabra de Dios, y ya lo vimos en predicaciones anteriores, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que debemos amar al prójimo, que debemos amar a los hermanos, que debemos amar a los enemigos, inclusive dice la palabra de Dios, que debemos amarlo. Y la obra de amor es la obra que nosotros debemos mantener. Sin embargo, este salmo, aunque comienza en estos tres primeros versículos hablando acerca de que el Señor nos va a hacer volver y nos va a hacer soñar y nos va a hacer sonreír y nos va a hacer cantar, hay dos versículos al final que tienen que ver con lo que nosotros hacemos en esta vida. Versículo 5 y 6 del Salmo 126 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aquí hay palabras que en el contexto en que se escribió tienen un significado y para nosotros no son tan significativas como para ellos, por ejemplo. Sin embargo, los principios establecidos aquí para ellos son los mismos principios establecidos
para nosotros. Y aquí hay 4 principios que yo quiero rescatar para que lo compartamos entre nosotros y nos alentemos en cuanto al quehacer diario de la obra del Señor en medio de nosotros. ¿Por qué quise compartir esta parte de la Escritura? Bueno, yo hoy debo confesar que estoy en rol de bateador designado. Realmente al pastor Arturo le tocaba la predicación de hoy, a mí me tocaba descanso, pero por la situación, entonces yo dije, bueno, es una oportunidad para hablar y pensar en nuestro viaje a Angelina esta tarde. Hay un grupo de hermanos que ha estado viajando desde hace meses a la localidad de Angelina y han estado trabajando duro. Algunos van a ir hoy por primera vez y van a compartir solamente los cánticos, las alabanzas, pero hay un trabajo hecho por hermanos que han estado hasta mojándose con la lluvia, tomando sol fuerte y caliente en medio del calor, el polvo, han estado preparando lo que vamos a celebrar hoy. Y después de ahí, de que dejemos eso preparado, tenemos planes para ir a otros lugares a misionar. Y tenemos a un grupo de hermanos que hace un tiempo dedicamos a la evangelización en parejas que están haciendo la obra, mientras nosotros, la mayoría, no ve lo que ellos están haciendo. Ellos están reuniendo en casas, buscando amigos, haciendo amistades para evangelizar. Hay otro grupo de hermanos que está yendo a las escuelas días de semanas, a media mañana, y está compartiendo el evangelio con los estudiantes, con los maestros. Están haciendo la obra evangelística y misionera. No es lo que nosotros hacemos solamente los domingos aquí, es la obra de Dios que se hace en el día a día. Y entonces yo quiero alentar como pastor esta mañana el trabajo de evangelización que están haciendo los hermanos. Y este salmo es un salmo de esperanza, y precisamente la esperanza está plantada en esta acción evangelística y misionera. ¿Y saben cuál es mi esperanza también? Que aquellos que hasta ahora no hacen nada de eso, porque hay mucha gente que no hace nada de eso, recapaciten, despierten, se iluminen y entonces comiencen a decir: yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. 4 principios. Permítanme ver el primer principio. En cuanto a nuestra misión evangelizadora, hay un mensaje y un contenido. Un mensaje y un contenido. ¿Cuántas personas de la iglesia están llamadas a evangelizar? ¿Solo lo del ministerio de evangelismo y misiones? ¿Solo los hermanos de evangelismo urbano? ¿Solo los hermanos que van a las escuelas? ¿Cuántos? Bueno, todos estamos llamados a la evangelización. Todos estamos llamados a compartir el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Y hay en ese mensaje un contenido. Noten que la Biblia dice en el versículo 5 del Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y dice, y el 6, irán andando y llorando el que lleva, ¿qué cosa? La preciosa semilla. Noten que este salmo habla de una semilla preciosa. Y como siempre, yo tengo que hacer ciertas aclaraciones, porque en nuestro contexto la palabra preciosa está, nosotros interpretamos o tomamos la palabra preciosa como algo estéticamente bien visto, algo bonito, algo hermoso. Y la palabra precioso no significa bonito.
La palabra precioso significa algo valioso. Valioso. De ahí la palabra precio. Precio es valor. Lo que vale algo es su precio. Y aquí menciona la preciosa semilla. El Señor Jesucristo, en el libro de Lucas capítulo 8, habló de este mensaje de llevar la preciosa semilla. Y Él habló acerca de que el sembrador salió a sembrar. ¿Y salió a sembrar qué? La semilla. ¿Qué semilla salió a sembrar? Recuerden que el Señor habló de que el reino de los cielos es semejante. Es una parábola. Ahora es interesante que leamos los versículos 9 al 11 de Lucas, capítulo 8, para que nos demos cuenta a qué se refiere la Biblia cuando habla de la preciosa semilla. Lucas, capítulo 8 y versículo 9. Dice la palabra, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y miren lo que dice el versículo 11. Esta es pues la palabra. La semilla, ¿qué es la semilla? ¿Qué es la semilla, hermanos? Y nosotros, igual que el sembrador que salió a sembrar, estamos llamados a ir a sembrar, pero ¿qué cosa? La palabra de Dios. Hermanos, ponga atención, miren, en este tiempo hay mucha gente tratando de sembrar muchas cosas. Siembran historias, siembran cosas de un mensaje de positivo. ¿Cómo que le llaman eso? Bueno, algo positivo, un mensaje. No, miren, lo que nosotros estamos llamados a compartir con el inconverso, aunque usted lo crea aburrido, es la palabra de Dios. No es su historia, no es su historia, no es la forma fascinante, extraordinaria en cómo el Señor lo sacó a usted del infierno. Es posible que ya usted estaba en el infierno, yo se lo creo, pero eso no es lo que le interesa al Señor que usted haga. Lo que usted tiene que compartir con el inconverso es la palabra de Dios. Usted no tiene que estar afanado por aprenderse una historia fantástica. Apréndase un par de versos de la Biblia. Hágalo de memoria. Esta mañana estábamos ensayando los caballeros porque nos toca la semana que viene, ¿verdad? El verso de la semana. Pero yo veo algo extraordinario, que a veces nosotros nos aprendemos un texto como decían en la escuela, nos embotellamos porque lo decimos aquí y terminando el culto se nos olvida. Entonces no lo aprendimos. No. Usted lo que se aprende de memoria debe recordarlo. Y cuando usted esté en una conversación con un amigo, es esa palabra la que Dios quiere que usted utilice para sembrar en el corazón de él la preciosa semilla. Nuestro mensaje es la preciosa semilla, la palabra de Dios. En segundo lugar, hay un método. Hay un método que debemos nosotros asumir. Note que en la parábola, el versículo 5 de Lucas capítulo 8, dice que el sembrador salió. Y en el Salmo 126 dice, irá. ¿Cuál es el método? Mis amados hermanos, yo sé que nosotros estamos muy contentos de recibir amigos aquí. Pero el método no es que los recibamos aquí. El método es que vayamos nosotros a ellos. ¿Dicen amén? Cuando nos reunimos con los hermanos de evangelismo urbano los sábados, regularmente estamos insistiendo, hermanos, ustedes tienen que relacionarse con amigos, con sus vecinos,
Ir a donde ellos están, tener esos pequeños encuentros. ¿Y qué van a utilizar? La palabra de Dios. Hay que ir. ¿Y a dónde vamos? Bueno, vaya al lugar donde usted trabaja. No hay un tiempo de recreo. No hay un tiempo en el que usted tiene 15 minutos para un break, para comer algo. Hay alguien a su lado, un compañero que necesita la palabra de Dios. Tómese 5 minutos para compartir una verdad preciosa de la palabra de Dios. ¿Dónde hay que ir? Al vecino. No solamente hable con su vecino sobre el número que salió anoche, porque hay algunos cristianos que preguntan en la mañana, ¿y qué salió anoche? No solamente hable con su vecina de eso, del chismecito de la vecina de la esquina, de los policías que llegaron al barrio a una casa. Háblele también de la palabra de Dios. ¿Con quién? Con el cliente. Usted tiene un negocio y hay un cliente que constantemente va a buscar de lo que usted vende. Bueno, tómese un momento y háblele de la palabra de Dios. Hay tanto cómo hacerlo. Vayamos fuera, hablemos con ellos. Dice la Biblia que irán andando, irán llorando con lágrimas, pero irán, deben ir, porque la semilla que portamos es una semilla preciosa y no puede quedarse con nosotros, porque con nosotros no es suficiente, hay que esparcirla en otros. En tercer lugar, el costo de la evangelización está expresado en el Salmo 126, diciendo, con lágrimas, llorando. Tiene un costo alto hacerlo. No es tan fácil. No podemos plantear desde aquí que hacer la misión evangelizadora es una misión fácil. No es fácil. Los que están yendo a Angelina hace ya más de un año saben que no es fácil. Los que están yendo a las escuelas hace tiempo saben que no es fácil. Los que están haciendo evangelismo relacional con las parejas saben que no es fácil. Los que están evangelizando familiares saben que no es fácil. Porque se burlan de uno. Porque toman esto como algo que no tiene valor. Porque a veces hasta abochornan a uno. Pero dice la Biblia, irán llorando, irán con lágrimas. En Filipenses capítulo 1 y versículo 29 dice la palabra de Dios que a nosotros se nos ha otorgado no solo que nos gocemos con Cristo, sino que también juntamente con Cristo suframos. El cristianismo es una llamada al sufrimiento por Cristo. Si usted nota la historia de todos los personajes bíblicos, va a darse cuenta que todos tenían en común una cosa: sufrimiento. Sufrió Cristo, sufrió Pablo, sufrió Pedro, sufrió Juan, sufrieron los apóstoles, todos sufrieron. Y eso que usted no ha leído la historia de los primeros cristianos después de los apóstoles, todos fueron sufriendo, maltratados, martirizados, muertos de la manera más terrible y sanguinaria, porque el cristianismo es sufrimiento. No son los cristianos de Nigeria solo los que sufren. En todo el mundo el cristianismo va sufriendo porque la gente no ve con buenos ojos el mensaje que nosotros predicamos. En cuarto lugar, y aquí otra vez caemos a la esperanza, dice, el resultado de nuestra misión evangelizadora es el regocijo. Dice versículo 6 del Salmo 126, mas volverá a venir
con regocijo. El resultado de nuestra misión es el regocijo. ¿Cuánto nos regocijamos cuando el martes el hermano Bienvenido, el hermano Santiago, creo que la hermana Lupita, pusieron por los diferentes grupos de chat de la iglesia que un alma se había vuelto al Señor Jesucristo? Y a través del chat yo vi a mucha gente escribiendo gloria a Dios, gracias a Dios. Pero ¿cuántos otros que no escribieron también se regocijaron al escuchar la noticia? Dice la palabra de Dios que por cada alma que recibe la bendición del evangelio hay fiesta en los cielos. El resultado de la misión evangelizadora, hermanos y hermanas, es el regocijo. Vale la pena hacer la obra del Señor en esta tierra. Usted y yo somos el resultado de que alguien hizo la obra misionera evangelizadora. Nosotros también tenemos el compromiso, la responsabilidad, la obligación de hacer la obra misionera. No quedarnos callados. Hay que buscar oportunidad para predicar el evangelio, para regar la preciosa semilla. No se quede sentado en su casa, no se quede sentado en la silla de la iglesia. Tenemos que salir a hacer la labor que el Señor nos llamó a hacer. Los jóvenes aquí, las dos jóvenes que subieron para agradecer, hablaron de que somos nación santa, y qué hermoso el texto de la escritura de 2 Pedro. Pero ¿saben cuál es la conclusión de ese texto? Que el Señor nos llamó para que anunciáramos, ¿qué cosa dice la palabra? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Yo sé que nos ponemos contentos cuando dicen que somos nación santa, que somos real sacerdocio, que somos linaje escogido. Y eso es verdad. Es motivo para estar contentos, pero ese no es el objetivo final. El objetivo final es que somos todo eso para anunciar al mundo que hay un Dios que nos llenó de sus virtudes. Entonces, eso, mis amados hermanos, tenemos que hacerlo. Dice la Biblia que basta ya del tiempo de estar así sentado y durmiendo, que hay que levantarse y hacer la obra del Señor. Yo tengo que terminar, y yo voy a terminar citando un texto de que ya hace un momento lo mencioné. Ya el pastor Ramón me está esperando porque hay presentación de niños esta mañana. Pero yo quiero decirle una cosa a ustedes. Ayer, mientras había un grupo de hombres, gracias a Dios por los hombres que fueron ayer a Angelina para preparar y limpiar el espacio que vamos a utilizar esta noche. Pero mientras estábamos allí, el local es un local pequeño y estábamos limpiando, acondicionando eso, y el Señor trajo a mi memoria una reflexión. Y luego hicimos una oración y en la oración yo decía: Señor, nosotros sabemos que tú quieres mucho pueblo en este lugar. Y probablemente alguien va a ver ese local y lo va a ver como un local pequeño, ¿verdad? ¿Y qué el Señor trajo a mi memoria? La historia de esta iglesia. Iniciando en una caseta mucho más pequeña que aquella que tenemos en Angelina. Los que estuvieron ahí desde el principio dicen que era una caseta donde se vendía Maví. Me imagino que era una caseta pequeña en el mercado, muy pequeña. Y cómo el Señor fue ensanchando la obra que Él tenía en este lugar. Y fue haciendo con nosotros una obra maravillosa. Y fuimos creciendo y creciendo y creciendo. Y hoy nosotros tenemos y nos reunimos en un local amplio. Pero desde el principio no fue así, amados hermanos. Los que van hoy a Angelina probablemente van a decir: ¿y este localcito tan pequeño, aquí es que vamos a reunirnos? Bueno, para que ese local pequeño pueda ser ensanchado, puedan tumbarse las paredes y ampliarse, usted no solamente debe ir a criticar, usted debe unirse
a la misión evangelizadora para que ese local pequeño quede realmente pequeño, porque hasta ahora es demasiado grande para lo que tenemos. Pero en el futuro, en la gracia del Señor, sí vamos a tener que buscar un espacio mucho más grande, porque todos los creyentes de esta iglesia se van a unir para hacer la obra misionera, evangelizando y ganando a otros para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, los que vamos hoy, Angelina, vayamos con ese espíritu, vayamos con eso presente. Vamos a orar para que el Señor ensanche su obra en medio de aquel lugar que tanto lo necesita. Inclinen el rostro.